En este caso, ¿sí? Yo voy a partir ya de una empresa que he cargado al sistema, denominada Curso Inicial Sueldos. ¿Sí? Voy a mostrar simplemente que ingresando en los 3 puntitos, ustedes allí van a poder visualizar todas las empresas que tengan cargadas al sistema, ya sean cargadas manualmente o que hayan migrado, ¿sí? Del sistema 5.0. De esta manera, ¿sí? Voy a mostrarles que en el alta de una empresa, el sistema pide, por un lado, datos descriptivos que tienen que ver con la empresa y, por otro lado, datos impositivos, ¿sí? Como ser forma jurídica, situación frente al IVA, tipo de documento, situación frente a los impuestos y código de actividad de AFIP y de rentas. Entonces, de esta manera, yo ya tengo esta empresa dada de alta, por lo cual voy a avanzar ahora a lo que es la configuración del servicio, sueldos y jornales. Bueno, luego dentro del módulo sueldos y jornales, empresa, configuración, ¿sí? Allí ustedes van a tener que indicar, ¿sí? Datos que son necesarios, entre otras cuestiones, por ejemplo, para determinar las cargas sociales, ¿sí? Cuál es el código de obra social del empleador, zona geográfica, ¿sí? Cuál es el diseño del libro de sueldo que quieren utilizar. Me voy a detener sobre ciertos ítems, ¿sí? Acá puede pasar que aquellos estudios que hayan migrado empresas y hayan migrado empleados de la versión 5.0 ya van a tener parte de esta configuración que tiene que ver con tipo de empleador y alícuota, ¿sí? Que es un dato que les pide al momento de realizar la migración. Bueno, acá cada tipo de empleador trae asociado una escala de alícuotas de aportes y contribuciones, ¿sí? Esto también les va a facilitar el alta de un legajo, que lo vamos a hacer posteriormente, ya que el sistema me va a proponer estos datos, ¿sí? Asociados a cada legajo que esté dando de alta. Obviamente que yo podré en ese momento cambiar algún dato que no corresponda. Bueno, asociamos el código de actividad, ¿sí? Solicitado ya tanto por el SICOS como declaración en línea. ¿Cuál es el código de obra social? Zona geográfica. Corresponde zona reducción de zona geográfica, bueno, que es algo que hoy no está aplicable. Acá si bien está un dato de porcentaje de recupero IVA-SUS, por el momento, si el sistema no tiene automatizado el cálculo del crédito fiscal por el decreto 814, por lo cual no es necesario, digamos, informar ningún porcentaje. Sí pueden informar el porcentaje de alícuota ART y la cuota fija ART para que el sistema determine la contribución patronal, ya sea de porcentual o fijo, en base a este dato informado. En cuanto a interfaz de liquidación, existe una única interfaz. Para que entienda, una interfaz de liquidación se refiere a algo meramente de programación, en el cual el programador tiene, digamos, esta herramienta de que si por algún cambio normativo en algún momento hay que abandonar la forma de liquidar que se maneja hasta ahora, simplemente desarrollará una nueva interfaz para aplicar de ahí en adelante y mantendrá la interfaz estándar para liquidar periodos actuales o anteriores. Acá mismo podemos proponer un diseño de recibos de sueldo que queremos que el sistema nos proponga al momento de generar la impresión de los mismos. Tenemos un diseño que es borrador de liquidación, que asemeja a lo que es la configuración o el formato que tiene el libro de sueldos, ¿sí? Aquellos que vienen del sistema 5 lo tenían como un diseño de libro, que era el borrador,
¿sí? Bueno, acá lo tenemos por recibo. En base al último número de recibo que hayan impreso, acá indicarán cuál va a ser el próximo, o sea, el primer número de recibo que van a imprimir por sistema, 6.1. ¿Cuál es el diseño del libro de sueldos que tienen que aplicar para esta empresa? Para aquellos que estén en domicilio en Provincia de Buenos Aires, ¿sí? El diseño es libro de sueldos RG 2310. Es el formato que se ajusta, ¿sí? A la hoja móvil con los márgenes que establece el Ministerio. Bueno, acá va a indicar el próximo número de folio. En el caso de Provincia de Buenos Aires, cada 500 hojas les pide que se imprima un número de tomo, por lo cual también podrán indicarlo acá. Este tilde de rotulados está pensado, ¿sí? Básicamente cuando, contando ya con las hojas móviles, ustedes puedan en un momento previo imprimir el rótulo solamente, es decir, los datos de la empresa, el encabezado, y posteriormente, cuando hagan la emisión de los libros de sueldo, ¿sí? Simplemente van a imprimir la parte de liquidaciones, ya sin el rótulo porque lo hicieron previamente. El tilde funciona de esta manera. Sin el tilde en rotulados implica que cuando vayan a emitir el libro de sueldos, el libro de sueldos será emitido con el encabezado, ¿sí? Y si lo tildan, es que le impriman el libro de sueldos sin el encabezado. Tenemos esta una opción que es descentralizado, que básicamente está pensado para que se pueda emitir libros de sueldos, ¿sí? Independientes en base a los domicilios de explotación o de pago. Por ejemplo, una empresa con domicilio en Provincia de Buenos Aires y en Capital, ¿sí? Domicilios de explotación. En principio corresponde que se emita un libro de sueldos por cada domicilio. Si solicitaron la centralización del libro de sueldos, en ese caso podrán emitir un único libro de sueldos. Bueno, el sistema está pensado para que puedan trabajar de una u otra manera. Acá van a seleccionar el título que quieren que lleve el libro de sueldo, o bien ingresando en los 3 puntitos podrán incorporar, ¿sí? Un nuevo título. Un dato informativo meramente, el número de inscripción en el Ministerio de Trabajo, que no es obligatorio, ¿sí? Y el método de imputación en la retención de ganancias de cuarta categoría. Si bien sabemos que el método, ¿sí? De imputación de las ganancias de cuarta categoría es por lo percibido, el sistema tiene implementado hasta el momento únicamente el método por lo devengado, ¿sí? Por lo cual la retención va a ser determinada en base a las ganancias, ¿sí? Y deducciones de cada mes, independientemente, ¿sí? De la fecha de pago. Es decir, siempre va a tomar la fecha de liquidación. Aceptamos, ¿sí? Y de esta manera entonces realizamos lo que es la configuración del servicio. Luego me va a pedir el sistema que defina un domicilio de explotación y de pago, uno o más, ¿sí? Yo ya lo tengo definido. Me va a pedir que defina centros de costos, en este caso, ¿sí? Tanto centros de costos como secciones, ¿sí? Y cargos, ¿sí? Los 3 datos son de definición obligatoria, o sea, mínimamente tendrán que tener definido un centro de costo, una sección y un cargo, ¿sí? Esto, para los que trabajan con el 5, tiene la misma característica. Bueno, una vez que pasamos la parte de configuración, ¿sí? En convenios, ¿sí? Cuando ingresemos a convenios, en este caso que es una base de datos que yo ya estoy trabajando, ¿sí? Ustedes cuando ingresen aquí van a visualizar este listado vacío, ¿sí? Sin ningún convenio disponible. ¿Cómo incorporan un convenio a su sistema? Mediante, ¿sí? La importación desde repositorio, o sea, importar desde repositorio.
Básicamente acá lo que estamos es con distintos convenios modelos, ¿sí? Que fueron creados y actualizados según los acuerdos firmados en cada año, y actualmente disponemos de una base de aproximadamente 70 convenios, ¿sí? Y se mantienen en este repositorio generalmente los convenios de los últimos 2 o 3 años, ¿sí? Seguramente por este año en curso se dejará año 2014, 15 y 16, ¿sí? Simplemente por una cuestión de espacio. Bueno, acá ustedes van a encontrar entonces distintos convenios modelos que pueden descargar e incorporar a su sistema. La idea aquí es que ustedes solamente descarguen aquel convenio o aquellos convenios que sean utilizados, ¿sí? O sea, no es necesario descargarse todos los convenios que están en este repositorio porque justamente ustedes los tienen disponibles para su descarga cuando lo necesiten, ¿sí? Bueno, acá vamos a ir por el convenio de comercio. Selecciono entonces, marco el convenio, pongo aceptar y una vez que acepto lo tengo descargado en mi sistema, ¿sí? Cada convenio tiene definido las distintas categorías. Tiene los conceptos necesarios para su liquidación. Cuenta con un formato SICOS personalizado a nivel convenio. Con esto quiero decir, ¿sí?, que la exportación ustedes la pueden personalizar por convenio, ¿sí? Bueno, en este caso los convenios que están en el repositorio ya tienen el formato SICOS definido. No obstante, ustedes lo pueden modificar, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en el convenio de comercio informamos como un adicional el rubro o el concepto antigüedad. Supongamos que acá tuviéramos un concepto seleccionado que ustedes entienden que no es un adicional, sino es un premio, por ejemplo, simplemente lo eliminan, van a la columna premios y lo seleccionan, ¿sí? A nivel convenio también vamos a poder asociar una planilla del usuario para que entiendan esta planilla del usuario, sí, es una planilla que puede ser definida en forma general, luego ser vinculada al convenio y a partir de la misma generar un informe con las columnas que necesitamos contar. Por ejemplo, número de legajo, quill y el sueldo neto, ¿sí? Eso podría ser una planilla del usuario que ustedes tengan definida. Y también a nivel convenio podemos definir un formato de exportación. Esto está pensado para lo que es, por ejemplo, WOM o WOCRA, que tienen formatos, ¿sí?, de exportación para la presentación, digamos, de los aportes al sindicato, ¿sí? Bueno, una vez entonces que tenemos el convenio descargado, lo siguiente que ustedes van a hacer, ¿sí?, es definir o dar de alta un legajo. Los que migraron del 5, ya los legajos lo tendrán ya cargados al sistema. Yo voy a proceder a dar de alta uno manualmente, ¿sí?, para que ustedes vean el proceso. Acá nos pide datos que tienen que ver con la persona, ¿sí? Me pide datos personales, ¿sí? Yo voy a cargar aquellos datos que son obligatorios, informarlos. ¿Sí? En esta grilla, digamos, de alta de legajos, estoy posicionado sobre las solapas personales, ¿sí? Datos personales. Si ustedes cuentan con
fotos de cada personal, ¿sí? Lo podrán incorporar desde aquí, desde este recuadro, ¿sí? Haciendo un clic izquierdo del mouse sobre el mismo, les va a pedir que seleccionen, ¿sí? Una imagen en formato JPG. Esto está pensado también para que ustedes puedan armar, por ejemplo, una carátula, ¿sí? Para un legajo. O sea, una vez que asocien la foto, luego cuando acepten, el sistema le va a mostrar un diseño de impresión con los datos personales, ¿sí? Y la foto que tenga seleccionado el empleado. Bueno, en laborales, ¿sí? Fíjense que me propone ya el código de obra social que yo definí en la configuración de la empresa. Me propone el domicilio laboral que tenga definido. Si tengo más de uno, lo vinculo aquí. Y esto reviste importancia cuando llevo la emisión del libro de sueldo en forma descentralizada, ya que el sistema, a la hora de emitir el libro de sueldo de uno de los domicilios, va a buscar aquellos legajos vinculados a ese domicilio. Vamos a la solapa liquidación, que es donde vamos a vincular el convenio. Seleccionamos el convenio, seleccionamos la categoría, ¿sí? Y el sistema me trae los básicos de categoría. En principio no son editables, por eso están en gris. En aquellos casos que la empresa esté abonando un sueldo básico superior al de escala salarial, ustedes podrán tildar personaliza básico, ¿sí? Y de esa manera, ¿sí? Cargar el sueldo que quieren tener en cuenta. El sistema automáticamente les propone como hora jornada la máxima legal de 8 horas y si el empleado trabajara una jornada reducida o parcial, en ese caso lo que se hace es informar la hora jornada que corresponde al legajo, ¿sí? Y el sistema va a contemplar estas horas jornadas para determinar, por ejemplo, el aporte a la obra social, si lo hará en forma completa, digamos, por la jornada de un empleado de jornada completa, ¿sí? Acá me trae sección, cargo y centro de costos que hemos definido, ¿sí? Le vamos a informar la fecha de ingreso, ¿sí? Y en el caso que el empleado cuente con una antigüedad anterior, lo que tenemos que hacer es informar la fecha reconocida. Supongamos que al empleado se le reconoce un año de antigüedad anterior, entonces la fecha reconocida hay que hacerla, ¿sí? Teniendo en cuenta la fecha de ingreso 12 meses hacia atrás, ¿sí? Entonces indicamos 1 de enero de 2015. Bueno, acá tenemos el código de empleador que hemos indicado en la configuración de la empresa, por lo cual el sistema me propuso ese código de empleador, pero no obstante se puede editar y modificar aquí a nivel carga de legajo. Acá tenemos la escala de alícuotas asociada, ¿sí? Sepan que a nivel escala de alícuotas ustedes pueden definir nuevas escalas de alícuotas, ¿sí? Bueno, en esta solapa conceptos individuales es donde van a poder seleccionar todos aquellos conceptos que en el convenio, ¿sí? Hayan sido definidos con un alcance que es por empleado. O sea, quiere decir que el concepto se va a liquidar solo si el concepto está asociado al empleado. Si no lo está, no se liquida, no se calcula. Bueno, Easy Cost, ¿sí? Tenemos entonces todos los datos que tienen que ver con la exportación al SICOS. Acá vamos a informar la situación, vamos a informar la condición, la actividad ya me la trae desde la configuración general del servicio, vamos a definir la modalidad de contratación, ¿sí? El código de siniestrado, zona geográfica y el régimen, que el régimen vigente es el único, el régimen SIPA, ¿sí? Se indicará si este empleado percibe o no asignaciones familiares.
si es un trabajador en convenio colectivo de trabajo o no, y si cuenta o no con cobertura de seguro colectivo de vida obligatorio, ¿sí? Ambos tildes vienen por default. Y fíjense que aquí tenemos la alícuota de ART y la cuota fija de ART que hemos indicado en la configuración general del servicio. Que si en aquellos casos que por alguna tarea puntual que tenga el empleado tiene una alícuota superior a aplicar o una cuota fija, lo podremos personalizar. En esta solapa SICOS, ¿sí?, vamos a encontrarnos también con una opción que es ganancias de cuarta categoría, ¿sí? Y aquí vamos a encontrarnos, ¿sí?, con la selección del tramo de ganancias de cuarta categoría en el cual se encuentra el empleado. Esto se originó, ¿sí?, esta configuración, a partir de la entrada en vigencia de la RG 3770. ¿Sí? Por lo cual, simplemente ustedes lo que tienen que hacer es indicarle al legajo, ¿sí?, en qué tramo se encuentra. En base a ese tramo, el sistema va a saber si tiene que determinar retención o no, y si tiene que determinar retención, qué tramo de escala de deducciones personales tiene que aplicar. Vamos a poner, por ejemplo, ¿sí?, en este caso, menor a 15, menos de 15.000. Si este empleado fuera de zona patagónica, entonces vamos a tildar esta opción bajo artículo 6, decreto 1242, y el sistema en ese caso, en lugar de incrementar las deducciones en un 20%, lo hará en un 30%. Aquí también, ¿sí?, vamos a indicar las distintas situaciones de revista que pueda llegar a tener el empleado dentro del mes, ¿sí? Y siempre a tener en cuenta es que la única situación que informen o las distintas situaciones de revista que tengan informado, ¿sí?, siempre esa única o la última informada deberá coincidir con la situación de revista general. ¿Sí? En este caso, si le digo que la situación 1 es activo y el día de inicio es 1, estoy considerando que el empleado estuvo activo el mes completo, por lo cual la situación general también va a ser activo. ¿Sí? Voy a aceptar, el sistema me valida y me dice que la clave, el dígito verificador del quill no debería ser 3. ¿Sí? Entonces vengo acá y lo valido de esta manera. ¿Sí? Ya tenemos entonces cargado el legajo. En las solapas familiares podremos dar de alta los familiares. En valores auxiliares está pensado básicamente para ciertos conceptos que solo pueden ser calculados a determinados empleados y con un valor específico para cada empleado, ¿sí? Tratamiento muy similar a esos conceptos que hablábamos de alcance por empleado. Vacaciones, ¿sí? Aquí podemos gestionar los días de vacaciones que le corresponden, ¿sí?, al empleado. Y en este caso yo había indicado fecha de ingreso en enero de 2016, lo vamos a modificar por 2015 para liquidar el periodo vacacional 2015. Entonces, vamos a venir acá al empleado, ¿sí?, liquidación, ¿sí?, y vamos a gestionar las vacaciones del año 2015. Siempre los días de vacaciones que propone el sistema están determinados en base a la ley de contrato de trabajo, ¿sí? En función a los años de antigüedad. Voy a aceptar, ¿sí? Y el sistema lo que hace con esta solapa de vacaciones es llevarme un control de los días de vacaciones que le corresponden, los días que se tomó y los días pendientes, ¿sí?, de goce. Vamos a cerrar y entonces
con la carga de la configuración de la empresa, el alta de un convenio, el alta de un legajo, yo en principio sí ya estoy en condiciones de liquidar. Pero quiero detenerme aquí porque me parece un momento propicio. Bueno, vamos a avanzar. Voy a ingresar a lo que es tablas de renta de cuarta categoría, ¿sí? ¿Y por qué lo voy a definir? Porque en el sistema 6.1 el cálculo de la retención de cuarta categoría es automático. O sea, se realiza en el mismo momento en que estoy calculando la liquidación o determinando un recibo de sueldo. En la versión 5 ustedes tenían que liquidar el sueldo por un procedimiento, luego ir y calcular la retención, ¿sí?, por otro procedimiento y posteriormente imprimir el recibo de sueldo para que les aparezca la retención. Bueno, acá se realiza en un único procedimiento. ¿Qué necesitan para liquidar ganancia de cuarta categoría? Tener la escala del artículo 90 para el año, en este caso 2016. Si ustedes no la tienen, la pueden copiar de un periodo anterior. Van, por ejemplo, a 2013, hacen clic derecho, duplicar, y le indican el año de destino, ¿sí? De esa manera, entonces, copian y pegan la escala. En la versión 5 lo tenían que cargar a mano. Lo mismo van a hacer con los topes de deducciones generales. Van a buscar en un año anterior, duplicar, año de destino 2016. Lo mismo con topes de deducciones personales. Van a buscar año de 2013, por ejemplo, duplicar, año de destino 2016. Cuando dupliquen las deducciones personales, ¿sí?, le va a pasar lo siguiente. Fíjense que el año 2013, en particular, enero y febrero tuvieron un tope, ¿sí?, mensual, y a partir de marzo entró en vigencia un nuevo tope. Por lo cual, cuando lo copien al año 2016, lo que van a tener que hacer es modificar enero y febrero y poner el mismo valor que está a partir de marzo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, repito, una vez que duplican la tabla para el año 2016, modifican enero y febrero con el mismo valor vigente a partir de marzo. Y como pueden observar, para aquellos que liquidan ganancias, ¿sí?, el valor de tablas, ¿sí?, es el valor antes del decreto 1242 o de la RG 3770. ¿Sí? El sistema parte de esa tabla y luego va haciendo los incrementos correspondientes a cada resolución o decreto. ¿Sí? O sea, sería la tabla que se aplica para los que tienen menos de 15.000 pesos o más de 25.000, ¿sí?, que no tienen ningún beneficio. Bueno, hecho toda la parte de configuración, vamos a ingresar a movimientos y vamos a tener que definir el periodo. Acá la idea es ir definiendo el periodo a medida que vamos avanzando con los periodos de liquidación. ¿Sí? En este caso voy a definir enero 2016. Fíjense que el periodo, cuando se agrega, queda en un estado abierto. ¿Sí? Tengan presente eso. Luego van a ingresar a liquidaciones, y acá van a definir el tipo de liquidación que quieren realizar para el periodo de enero 2016 para esta empresa. Como trabajamos con el convenio de comercio, vamos a hacer un tipo de liquidación que es haberes normales, o lo que es lo mismo, sería en el 5 el tipo de liquidación mensual. ¿Sí? Vamos a indicar la fecha de liquidación y vamos a indicar la fecha de pago. ¿Sí? Recuerden, la fecha de pago
no me modifica el cálculo de la retención de ganancias porque el sistema liquida por lo devengado. ¿Sí? Bueno, acá tiene el tilde de habilita carga de novedades, exactamente lo mismo que en la versión 5. Al momento de liquidar, antes del recibo van a ver la ventana carga de novedades. ¿Sí? Y acá indicarán los datos del último depósito previsional. Y ya que estamos, vamos a definir también un tipo de liquidación vacaciones. ¿Sí? Dos tipos de liquidaciones. Una vez que tengo los tipos de liquidaciones, ¿sí? Esto no cambia, hablo para aquellos que usaban el 5, la carga de novedades la pueden hacer previamente mediante carga manual o de un archivo externo, ¿sí? Mediante un archivo TXT. Les comento a aquellos que les interese, nosotros tenemos un formato en Excel que genera, digamos, el registro para ser copiado en un archivo TXT y de esa manera luego importar novedades. ¿Sí? Para aquellos por ahí que tengan una empresa con una nómina medianamente importante y por ahí no cuenta con un sistema de tarjeta reloj, podrían mandarles el Excel y que ellos le carguen allí las novedades. ¿Sí? Bueno, voy a calcular. En calcular, ¿sí? Voy a tener disponible los distintos tipos de liquidaciones. Voy a seleccionar la que quiero realizar. Vamos a liquidar en este caso vacaciones. Puedo procesar directamente a todos los empleados que estén visibles, ¿sí? En este caso me dice que el único empleado que tengo está en un estado no liquidado. Quiere decir que para este tipo de liquidación, este empleado no se liquidó. Por lo cual, cuando el estado es no liquidado, en la opción que dice liquidaciones existentes, podré seleccionar cualquiera de estas tres. ¿Sí? Dejo saltear. Vamos a aceptar. ¿Sí? Y me abre una ventana previa a la liquidación de vacaciones, donde me pide la fecha de inicio de las mismas y al margen derecho tengo que hacer clic derecho de seleccionar para indicar cuál es el periodo de goce de estas vacaciones. ¿Sí? Y aquí, una vez que lo tengo seleccionado, en donde me dice a tomar, yo podré entonces indicar la cantidad de días de vacaciones que realmente quiere tomarse el empleado o se va a tomar. De lo contrario, pego los que están. Como les dije, ¿sí? El sistema al momento de calcular determina también el cálculo de ganancias. ¿Sí? El tipo de liquidación vacaciones en principio viene con una configuración por la cual trae un tilde que es prorratear en impuesto a las ganancias renta de cuarta categoría. Es decir, el monto liquidado en vacaciones se va a prorratear en este caso, al ser liquidado en neto, en 12 cuotas. ¿Sí? Si no ese es el criterio de prorratear las vacaciones y tomarlas toda completa en el periodo liquidado, puedo directamente ir al tipo de liquidación y quitar el tilde, o bien lo hago acá al momento de liquidar. ¿Sí? Acepto y tengo entonces, ¿sí? El recibo de vacaciones. Que en este caso en comercio, ¿sí? Lo liquida de esta manera. Liquidando los días de vacaciones, tomando solamente el básico, y se calcula la antigüedad y el presentismo proporcional a estos días de vacaciones. ¿Sí? Guardo la liquidación. Cuando el estado es liquidada, significa que ya está liquidado este empleado. Si yo quiero reliquidar para modificar algún dato respecto a la liquidación de vacaciones, entonces ahí sí, donde dice liquidaciones existentes, podré optar por reliquidar, ¿sí? O confirmar. Si yo elijo saltear, fíjense que pongo aceptar y no me avanza, digamos, el sistema a la liquidación. Entonces, vamos a ir a reliquidar, aceptar, y otra vez me muestra entonces la ventana
para indicar los días de vacaciones y demás. ¿Sí? Bueno, acá Romina me hace una acotación que está bien, ¿sí? Está atenta, y es el valor unitario, digamos, o la base imponible para jubilación, instituto, obra social, ¿sí? Que es un monto menor al de sindicato y FADESIS. Sindicato y FADESIS me está tomando sobre el bruto de la liquidación, y jubilación, instituto y obra social por un monto menor. La causa principal radica, por un lado, que el sistema determina el tope de base imponible, ¿sí? El tope máximo, en base a la cantidad de días de vacaciones. Pero la causa por la cual me está topeando ese monto es porque en este sistema no está actualizado, ¿sí? El tope de bases imponibles actual. O sea, voy a ingresar acá a archivos, tablas generales, topes de bases imponibles, ¿sí? Y fíjense el monto que tiene vigente, ¿sí? No recuerdo el monto exacto, pero anda en 48.000 y pico. Le vamos a poner 48.000, ¿sí? El tope máximo, ¿sí? Vamos a reliquidar, acepto, ¿sí? Y ahora el aporte sale por el bruto de la liquidación, ¿sí? O sea, repito, el tope de base imponible el sistema lo hace tomando el tope máximo dividido 30 por los días de vacaciones. Y luego en la mensual, ¿sí? Va a topear tope máximo dividido 30 por los días trabajados del mes. En este caso ya con un tope hoy muy superior a los sueldos de convenio, ¿sí? No se tendría problema en principio, ¿sí? Bueno, vamos a guardar la liquidación y vamos a liquidar ahora haberes normales. Acepto, y ya el sistema por defecto me trae 14 días de vacaciones que fueron las tomadas correspondientes al periodo, ¿sí? Y todos los meses el sistema trabaja con periodos de 30 días, por lo cual me propone 16 días trabajados, ¿sí? Acepto, y tengo la liquidación proporcional a los 16 días trabajados. Guardo la liquidación y ya tengo entonces para este periodo liquidado tanto vacaciones, ¿sí? Como haberes normales. José consulta, ¿cómo toma el mínimo de hora social para jornada reducida? El sistema, ¿sí? Para jornada reducida lo que hace es lo siguiente. Lo voy a mostrar gráficamente en el concepto. ¿Sí? Acá en valor unitario, el sistema en principio toma el remunerativo, ¿sí? El total remunerativo, que en el caso de un empleado de jornada reducida va a ser el proporcional a la jornada que esté cumpliendo. Ahora, tiene una función que es base imponible obra social, ¿sí? Que esta función lo que hace es, toma el valor unitario, o sea, el valor unitario que fue liquidado, el proporcional a las horas de jornada que tenga el empleado, lo multiplica por 8, que sería, o por el total de horas de jornada completa, y lo divide por el total de horas de jornada del empleado. Es decir, que toma la remuneración proporcional del empleado y lo que hace es determinar como base imponible el remunerativo
¿sí?, de un empleado de jornada completa. Que es lo que dice la ley, ¿no? Ahora, sé que hay otros criterios para determinar la base imponible de un empleado de jornada reducida. En ese caso, ¿sí?, el sistema no les va a decir lo tienen que hacer así. Simplemente lo que ustedes lo que van a tener que hacer es comunicar su soporte y decir, no, yo quiero que la base imponible, la obra social a un empleado de jornada reducida sea esta, o me la calcule de esta manera. ¿Sí? Nosotros el criterio que tomamos por nuestra interpretación es proyectar o establecer un sueldo. Cuando hablamos de sueldo total remunerativo de un empleado de jornada completa. ¿Sí, José? Bueno, Adriana consulta. Si se tilda manual, ¿cómo se liquida? A ver si interpreto su consulta. ¿Se refiere a esta opción novedad descarga manual? Ah, entiendo. Ahora sí. En el momento de liquidar, al aceptar, el sistema me trajo aquí los días trabajados. Si usted tilda ingreso manual, podrá modificar estos datos, pero el sistema, ¿sí?, por ejemplo, de días vacaciones, guardó para el periodo liquidado lo que correspondiente. O sea, si usted modifica acá por ingreso manual, lo podrá hacer. Si en algún momento reliquida, ¿sí?, y vuelve a sacar el tildo ingreso manual, acá le va a mostrar 14 nuevamente y 16 en días trabajados. Pero el ingreso manual lo que le permite justamente es cambiar los valores, ¿sí? Pero esto lo que hace el sistema es decir, bueno, si usted después, por alguna razón, dice, pero el sistema me liquidó mal los días trabajados, nosotros tenemos un registro justamente que es ese tilde, ingreso manual. Vamos a ingresar acá y vamos a decir, no, pero si está mal es porque usted o alguien tildó ingreso manual y modificó el valor, ¿sí? Pero el ingreso manual básicamente lo que hace es permitir editar. Bueno, cancelo y tengo liquidado, ¿sí? Mariana consulta que hay convenios que también le piden el aporte al sindicato, ¿sí?, de los empleados de jornada reducida, sea como jornada completa. En ese caso, tiene que ir al convenio en cuestión, supongamos comercio, busca el aporte sindicato, lo modifica y en valor unitario, ¿sí?, fíjese que está configurado para que tome el total remunerativo. Lo que hace es seleccionar la función de valor unitario base imponible OS. Entonces, con esta función seleccionada, el sistema va a calcular el aporte por jornada completa. Marcela consulta si cuando liquida una licencia por enfermedad la antigüedad no se le liquida. ¿Por qué es? Probablemente si no se liquida es porque el concepto antigüedad, voy a trabajar con este convenio para mostrarlo, en el valor unitario, ¿sí?, fíjese que están seleccionados los conceptos sobre los que se calcula antigüedad. Probablemente ese concepto de inasistencia por enfermedad no está seleccionado dentro del valor unitario del concepto antigüedad.
María Clara consulta cómo puede modificar en convenio de comercio para que la antigüedad en lugar del 1% anual sea el 1.20. En el concepto de antigüedad, ¿sí?, en cantidad está una tabla que es empleado antigüedad, ¿sí? Esta tabla lo que hace es traer los años de antigüedad, o sea que acá me trae un valor absoluto, 1 año, 2 años, 3 años. Y en el importe hace una operación. Al dividirlo por 100, esa cantidad de años se termina determinando en un porcentual. Si lo que quiere es que esos años se multipliquen por otro porcentaje, lo que puede hacer acá en el editor ¿sí? Por ejemplo, poner tn cantidad es igual a tn cantidad por 1.20. ¿Sí? O sea que la cantidad de años, que es lo que me trae esa tabla, me la multiplique por 1.20. ¿Sí? Esa sería la modificación. Romina me hace una consulta que por ahí no es para este curso, pero voy a tratar de responderla brevemente para poder avanzar, ¿sí? Y es cómo se utiliza la opción de liquidaciones anteriores. Liquidaciones anteriores está pensado cuando yo en el origen trabajo con conceptos asociados. Es decir, si yo tengo el origen con conceptos asociados, acá en concepto asociado la operación que esté realizando es en base a los conceptos que se están calculando en la misma liquidación. O sea, me va a tomar todos estos conceptos de la misma liquidación. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, y tomar el bruto, pero de una liquidación de un mes anterior, para esos casos vengo acá, liquidaciones anteriores, le digo que opera con liquidaciones anteriores y acá le pongo un alcance. Si le digo relativo, ¿sí?, puedo indicarle la cantidad de meses para atrás que quiero buscar. ¿Sí? Y acá le diré en qué clase de liquidación quiero buscar. Si le digo absoluto, le voy a tener que indicar entre qué mes y qué mes quiero buscar. Y de qué año. ¿Sí? Esa es esta herramienta. Bueno, entonces, liquidamos y yo les dije que con la liquidación se determinaba el impuesto a las ganancias. Entonces voy a ingresar a impuestos a las ganancias, liquidaciones. ¿Sí? Y fíjense que yo vengo acá a enero. ¿Sí? Y no me aparece la liquidación. Quiere decir que no se generó. Entonces aquí hay un problema puntual en la configuración del convenio, que lo vamos a chequear. Adriana consulta que muchas veces en el sistema anterior utilizaban la fórmula cantidad por valor unitario y se ponía lo que uno quería. ¿Cómo puedo hacerlo acá? Para liquidar por la fórmula cantidad por valor unitario, o sea, lo que se asimila a esa fórmula, acá en la versión 6 es que el origen, ¿sí?, en valor unitario, por ejemplo, el origen sea a ingresar. O sea que al momento de liquidar, en el valor unitario usted podrá cargar el valor que quiera. ¿Sí? Y en la solapa importe va a tener que tener la operación cantidad por valor unitario. Diego consulta si se puede liquidar vacaciones con distintas fechas de pago y cómo debe proceder. La respuesta es que sí, simplemente acá en liquidaciones va a ir definiendo, ¿sí?, vacaciones nuevamente y con la otra fecha de pago. O sea, no hay una limitación para definir una misma clase o tipo de liquidación dentro de un mismo periodo.
Por ahí lo que le aconsejo es que si va a definir más de una, que acá en descripción vacaciones le indique la fecha de pago. Por ejemplo. Esto para que usted al liquidar pueda identificar el tipo de liquidación. ¿Sí? Porque si no, ¿qué le pasa? Cuando viene a calcular, ¿sí? Si no le cambió la descripción, le va a decir vacaciones, vacaciones, pero no sabe cuál es las vacaciones que corresponden a la fecha de pago que quiere liquidar a ese empleado. Bueno. Dijimos entonces, tenemos que chequear el convenio porque la liquidación de ganancias no se determinó. Sí, acá lo que tenemos que tener en cuenta son dos conceptos. Uno es retención de ganancias, ¿sí? Chequear que esté habilitado. ¿Sí? Y el concepto reintegro, que esté habilitado y que tenga la función reintegro. ¿Sí? Vamos a modificar esto y vamos a reliquidar porque quiero mostrarles, ¿sí?, cómo se determina la liquidación de ganancias. Esto que estoy haciendo yo lo estoy haciendo porque, bueno, es un convenio, sí, es una base de datos que se está utilizando. Entonces, acá lo que vamos a hacer es reliquidar vacaciones. El reliquidar, si ustedes no cambian nada, no modifica ningún dato, por lo cual no va a variar la liquidación. Y ahora liquidamos a ver en normales. ¿Sí? Y fíjense que ahora sí ya me aparece el empleado y puedo hacer clic derecho ver y tengo la liquidación de ganancias de cuarta categoría. ¿Qué pasó acá? Como yo en el tramo le elegí el tramo menos de 15.000, no corresponde la retención. Y la resolución dice, o el decreto 1242 decía que en ese caso había que incrementar la deducción especial en un monto tal que haga que la ganancia neta sujeta a impuestos sea cero. ¿Sí? Me trajo el valor de la ganancia no imponible de 1.296 y acá la deducción especial es 6.220,80, pero fue incrementada, ¿sí?, para hacer que la ganancia neta sujeta a impuestos sea cero. Esto me puede generar un papel de trabajo, ¿sí?, con el detalle de cómo determinó la retención. ¿Sí? Entonces, como pueden apreciar, en un mismo procedimiento yo liquidé sueldo y liquidé ganancias. Y si hubiese elegido otro tramo y me hubiese determinado retención, ya puedo imprimir el recibo, ¿sí?, con la retención determinada. Bueno, supongamos que ya cumplí con el proceso de liquidación y ahora tengo que generar la presentación o la exportación a declaración en línea o SICOS. Para poder realizar este proceso, ¿sí?, es necesario que se realice el cierre de periodo. Dentro de otros procesos van a encontrar la opción cierre de periodo
y allí tendrán que cerrar el periodo en cuestión, enero. Una vez que está cerrado, ¿sí? ¿Se acuerdan que en periodos, cuando yo lo definí, quedó en el estado abierto? Ahora me pasó al estado cerrado. Esto implica, ¿sí?, que cuando yo venga a calcular, por ejemplo, fíjense que no me aparece ningún tipo de liquidación de ese periodo, justamente porque está cerrado. La idea es que la función de cierre de periodos le dé seguridad al encargado o al responsable del área de que nadie le va a modificar un recibo de ese periodo ya declarado. Ahora, si ustedes necesitan modificar una liquidación, en ese caso vienen a cierre de periodos, hacen clic derecho a anular y con la anulación del cierre de periodo, el estado del periodo vuelve al estado abierto. Y ahí sí puedo reliquidar o modificar una liquidación. Esto sumado a que se pueden definir distintos usuarios para el sistema, en aquellos estudios, ¿sí? Sí, la liquidación se puede eliminar sin ningún inconveniente, Romina. O sea, ahí mismo en calcular, ¿sí?, usted separa en la solapa recibos, clic derecho a eliminar y se elimina la liquidación. No se puede eliminar cuando el periodo está cerrado. Bueno, decía que como en el sistema se pueden definir distintos usuarios y cuando hay más de una persona dentro del área de recurso humano, por ejemplo, ¿sí?, el máximo responsable podría reservarse el privilegio de ser él la única persona que anule o cierre un periodo, con lo cual le da cierta garantía que es que el periodo fue declarado, emitido los libros de sueldos, ¿sí? Nadie le va a modificar ninguna liquidación, ningún usuario, ¿sí? Pero bueno, ese es tema de otro curso que es asignación de privilegios. Silvia consulta también cómo eliminar una liquidación de un empleado. Lo voy a mostrar. ¿Sí? Decíamos que en calcular, ¿sí?, si el periodo está abierto, o sea, no está cerrado, acá en la solapa de recibos le van a aparecer la liquidación. Entonces hace clic derecho, eliminar, y con eso está eliminando la liquidación de ese empleado. En este caso no puedo hacerlo porque el periodo ya lo cerré. En ese caso habría que anular el cierre, venir acá y eliminar. Bueno, efectuamos el cierre de periodo y yo estoy en condiciones de venir a otros procesos fiscales, SICOS, su declaración o declaración en línea, elegir el formato. En este caso el formato es el estándar 34, 35, 36, que es el mismo que está vigente para la versión actual, que es la 39. Voy a indicar un destino, por ejemplo, lo voy a mandar al escritorio, acepto, ¿sí?, y el resultado me dice exportado. Le voy a compartir antes de compartirle mi escritorio, me consultan cómo anula el cierre de una liquidación. En otros procesos, cierre de periodos, ¿sí?, que es por donde se realiza el cierre, sobre el periodo cerrado, clic derecho a anular. De esa manera abren el periodo nuevamente, ¿sí? Bueno, le voy a compartir mi escritorio. Por lo cual les voy a pedir que me confirmen, por favor, si visualizan mi pantalla. ¿Sí?
Ok. Bueno, acá yo generé el archivo de exportación y se generó este archivo TXT, ¿sí? Que tiene el número de CUI de la empresa, SICOS, periodo, ¿sí? Y tiene, en este caso, los datos de la liquidación, de la única liquidación de ese periodo, ¿sí? Bueno, en mi caso en particular, como no tengo acceso a ningún quit a través de la página FIP, ¿sí? Lo voy a hacer importando el archivo al aplicativo SICOS bajo SIAP. Elijo SICOS, cualquier cosa, si no ven algo, me avisan aplicativo. Bueno, acá voy a dar de alta el periodo. ¿Sí? Original. Eh, bueno, una vez el periodo, ¿sí? Voy a levantar entonces mi archivo TXT. Selecciono el archivo TXT y entonces me dice que la importación ha sido exitosa. Busco el empleado, ¿sí? Y vamos a ver. Tenemos los datos generales, tenemos los datos complementarios, ¿sí? En la cual se me exportó el sueldo, los adicionales y los premios, ¿sí? Y vacaciones. Tenemos las remuneraciones imponibles, ¿sí? Y todos los datos exportados. ¿Sí? Bueno, el mismo procedimiento lo van a hacer ustedes, pero en la página, ¿sí? De la FIP. ¿Qué puede pasar? Que cuando en el proceso de importación puede pasar que hayan errores, ¿sí? Recuerden que el aplicativo, la página, hace ciertas validaciones tomando en base eh, a, en base a la remuneración total, hace control en base a los demás conceptos, sumando sueldo, adicionales, premios, ¿sí? Que la suma individual de esos conceptos sea igual a la remuneración total, más los conceptos remunerativos, ¿sí? Etcétera. Distintas validaciones que pueden estar mal, ¿sí? En el formato SICOS asociado al convenio. ¿Sí? Silvia me decía, por ejemplo, por qué en la remuneración 9 tomó un valor menor. Fíjense que acá, para la RT, el concepto, el formato SICOS está tomando el valor unitario del concepto porcentaje ART. ¿Sí? Por lo cual, tenemos que buscar el concepto porcentaje ART que me está tomando en el valor unitario. ¿Sí?
Y acá la causa es que el concepto porcentaje de RT, por ejemplo, en este convenio, no tiene el tilde en vacaciones. Por lo cual, cuando se liquidó vacaciones, no se calculó porcentaje de RT sobre vacaciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? O sea, el formato SICOS mío toma el concepto porcentaje de RT. El concepto porcentaje de RT no tenía el tilde en vacaciones, por lo cual cuando se liquidó vacaciones no consideró el monto de vacaciones como base imponible para la RT. Yo lo podría hacer esto, pero ¿qué implica? Ir y reliquidar, o sea, tendría que anular el cierre, reliquidar vacaciones, reliquidar haberes normales. Como esto es personalizable por convenio, ¿yo qué puedo hacer? Digo, no quiero estar reliquidando. Si yo sé que el valor unitario, o sea, la base imponible para el porcentaje RT, por ejemplo, es en la misma base imponible para el cálculo de jubilación, vengo y para salvar el error de esta presentación, le digo que me tome el valor unitario de jubilación. Que yo sé que jubilación me tomó el valor correctamente. ¿Sí? Por ahí es mucho lo que le estoy transmitiendo, pero bueno, ustedes con el uso lo van a ir conociendo un poco más. Y en el caso de que existan, ¿sí? Que existan conceptos no remunerativos que deben conformar la base imponible de la RT, en jubilación no va a estar el no remunerativo considerado. Entonces, lo que pueden hacer, ¿sí? En ese caso es, por ejemplo, decir suma de la columna importe, y acá seleccionan todos los conceptos remunerativos más los no remunerativos, ¿sí? Que hay que tener en cuenta para la base imponible. ¿Sí? Para la próxima liquidación se chequean que el concepto porcentaje RT esté correctamente configurado y directamente trabajan entonces, ¿sí? Con el valor unitario del porcentaje ART. Por ejemplo, en la versión 5 sería imposible, bueno, sí, se podría, no digo que sea imposible. Se podría llegar a adaptar una exportación a la remuneración 9. ¿Qué otra cosa no sé si notaron que yo en este periodo había liquidado acá en los datos? Bueno, la situación me pasó a activo, ¿sí? Que era la última. Pero yo tenía vacaciones en el periodo. ¿Por qué no me consideró las distintas situaciones de revista? Y es porque en el empleado, en la solapa SICOS, ¿sí? Yo no le indiqué las situaciones de revista que tenía dentro del mes antes de exportar. En este caso estuvo de licencia por vacaciones desde el día 1 y estuvo activo a partir del día 15. ¿Sí? Si yo hago esa adecuación, en el legajo simplemente, ¿sí? No es necesario reliquidar, porque es un dato que está atado o vinculado al legajo del empleado. Entonces, actualizo ese dato y simplemente lo que hago es volver a exportar. ¿Sí? ¿Qué más puedo generar una vez que tengo cerrado el periodo? Emitir el libro de sueldos. Consultas, informes, libro ley. Emisión. Acá en desde periodo hasta periodo voy a visualizar solamente los periodos que estén cerrados. Es común
en la realidad, digamos, que no se cumpla con la emisión de los libros de sueldo todos los meses, mes a mes, ¿sí? Y se haga por ahí cada cierta cantidad de meses la emisión de más de un periodo. Bueno, yo lo que quiero transmitirles es que acá la versión 6 contempla, digamos, esta posibilidad de emitir más de un periodo junto, y tienen que tener la tranquilidad de que el sistema es como que guarda una fotografía, ¿sí?, de cada momento. Es decir, si en diciembre de 2015 el legajo del empleado tenía un dato y en enero tiene otro, ¿sí?, el sistema guardó el dato del empleado al momento de cada liquidación. ¿Qué pasaba en la versión 5? En la versión 5 siempre el sistema trabajaba con el dato actual del legajo, por lo cual si tenían que generar un periodo anterior, ¿sí?, le iba a tomar los datos actuales. Bueno, acá seleccionan los tipos de liquidaciones y en empleados, ¿sí?, pueden generar, ya les trae el diseño del libro que han indicado en la configuración general, pueden imprimir los datos de familiares o no, aceptan, ¿sí?, y tienen entonces el libro. ¿Sí? Esto lo pueden enviar por correo electrónico o pueden generar un PDF. En el caso de que haya el sistema determinado retención de ganancias, una vez cerrado el periodo, también por la opción SICPORE, ¿sí?, van a poder exportar las retenciones efectuadas. Bueno, Florencia me consulta si se puede verificar mediante un papel de trabajo los aportes y contribuciones como en la versión 5. Bueno, en la versión 5 había una consulta específica, ¿sí?, para hacer esta validación. Bueno, la versión 6 no lo tiene porque tiene algo pensado más genéricamente, ¿sí?, y lo que tenemos es una planilla del usuario. La planilla del usuario sí se llama borrador de aportes y contribuciones, que ustedes en el sistema no lo van a tener, por lo cual tienen que contactarse con soporte técnico para que ellos le envíen el formato de la planilla, ¿sí?, y cómo configurar la misma, ¿sí?, porque requiere una configuración asociada al convenio, porque hay convenios que tienen contribuciones por tarea diferencial que otros convenios no lo tienen, ¿sí?, tienen aportes fijos a la obra social, por ejemplo, y otros no. Entonces hay que adaptar la planilla a cada convenio. Silvia consulta si el formato del libro de sueldos del 5 es igual al nuevo. Sí, el formato del libro RG 20310, que es el para Provincia de Buenos Aires, es exactamente el mismo formato. Y Adriana consulta cómo imprimen los recibos de sueldos. Una vez que tengan cerrados los periodos, ¿sí?, vienen por consultas, informes, recibos de sueldos. ¿Sí? Acá van a tener todos los periodos cerrados, van a seleccionar el tipo de liquidación. Acá le dice si procesan a todos los visibles o ven ustedes pueden procesar algunos seleccionados. Y acá tienen los distintos diseños. ¿Sí? Teníamos por ahí el diseño que habíamos duplicado y personalizado sin el número de recibo. Acepto. ¿Sí? Entonces ahí tengo un diseño donde no se imprime el número de recibo de sueldo. ¿Sí? Ahí tienen varios diseños que pueden ir haciendo vista preliminar y ver cuál es el que más
Si está trabajando con periodos ya cerrados, lo imprime por acá. Si todavía no cerró el periodo, igualmente quiere imprimir un recibo, pero recuerde que imprimir un recibo con un periodo que no está cerrado corre el riesgo que al estar el periodo abierto alguien le modifique un recibo y usted ya se lo haya entregado al empleado, por ejemplo. Pero no obstante lo puede hacer por movimientos, liquidaciones, calcular, ¿sí? Solapa recibos. O sea, liquida por calcular, viene a la solapa recibos y desde acá también puede imprimir los recibos. Desde acá lo puede hacer cuando el periodo está abierto. Cuando el periodo ya está cerrado, va por consultas e informes, recibos de sueldos. Bueno, por mi parte, ¿sí?